La Colombia Humana, el Polo Democrático y el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS anunciaron un pacto histórico mediante el cual convocan a todo el país para realizar una coalición, unas alianzas en búsqueda de quedarse con el poder en el 2022, poner presidente, acaparar el Congreso de la República, porque claramente si tenemos un presidente y no tenemos el apoyo del Congreso, pues no puede hacer nada ese presidente porque le van a echar todo para atrás. Por lo tanto, se necesita ganar en el Congreso de la República y eso es una de las cosas muy importantes a hacer en el 2022. Entonces, anuncian este pacto histórico sin vetos, sin dejar a nadie por fuera. Dicen que cualquier persona que quiera integrar este pacto histórico para salvar a Colombia prácticamente del uribismo y de todos estos corruptos y el desastre en el cual nos encontramos, pues pueden ingresar. Cualquier persona puede ser parte de este pacto histórico por Colombia. No necesitamos seguir en las mismas de dejar por fuera a mucha gente por esos egos políticos, por esas ganas de tener poder, pero no de cambiar este país. Y eso pues prácticamente es lo que buscan evitar esta gente con el pacto histórico. Un pacto histórico antiuribista prácticamente es unir a diferentes sectores del país en contra de lo que representa el uribismo, porque el uribismo no solo es el centro democrático, sino mucha gente del Partido Conservador, Colombia Justa Libres, algunos liberales, el partido de la U, Cambio Radical. Toda esa gente representa al uribismo porque es la corrupción y lo mismo de siempre. Y este pacto histórico fue presentado y pues lo dio a conocer Margarita Rosa de Francisco en una rueda de prensa y dijo lo siguiente. Vamos a escucharla porque es importante. Las listas del pacto histórico. La crisis climática generada por la proliferación de residuos tóxicos como consecuencia del modelo extractivista imperante y la inclemente deforestación, se ha manifestado a través de una implacable pandemia que en nuestro país no solo ha sembrado de muerte más de 58.000 hogares, sino que ha acentuado los fenómenos de pobreza, violencia, corrupción, desigualdad y violación de derechos humanos que ya venían creciendo en este gobierno desde antes de la aparición del virus. Colombia vive hoy sus días más aciagos e inciertos. Ante la mirada impávida y complaciente del gobierno, contamos con desesperante impotencia, decenas de masacres en nuestros campos, el creciente y terrible asesinato de cientos de líderes y lideresas sociales en los 4 puntos cardinales de nuestro territorio, las amenazas y el desplazamiento de campesinos e indígenas, el creciente poder del narcotráfico y su filtración en las diferentes esferas del Estado. Las políticas que nos ofrecen como solución y la triste sumisión de nuestro país a injerencias extranjeras solo dan como resultado la grosera concentración de la tierra y de la riqueza y la conversión de nuestros enfermos en viles mercancías, el desesperante desempleo, la inseguridad rampante en las calles, la falta de oportunidades para acceder a la educación y al crédito, la pauperización de las condiciones laborales, la destrucción de nuestros recursos naturales, en fin, parece más un empeño en impedirnos alcanzar ese ideal de paz, democracia y bienestar que venimos persiguiendo desde las épocas mismas de nuestra independencia. Empeora esta penosa situación un Congreso de la República arrodillado al Ejecutivo y a los grandes poderes, que lo incapacita para responder a las demandas de los ciudadanos. El gobierno obedece a un libreto que pareciera escrito por los peores enemigos de la paz y la democracia. El libreto del neoliberalismo, la inequidad y la violencia exacerbada para mantener vigente el discurso del odio que tantos réditos electorales produce. El libreto de los privilegios, el clientelismo y el nepotismo descarado. Con un panorama tan desolador, debemos emplearnos sin descanso y con valentía para sacar a nuestro país de la crisis humanitaria,
moral e institucional en que se encuentra y que amenaza con arrastrarnos a nuevas violencias. Urge devolverles a los seres humanos de este país los derechos perdidos, los derechos jamás conquistados, el derecho a tener derechos. Se requiere con urgencia, pero con sabiduría, un pacto histórico entre aquellos ciudadanos que se identifican con los sectores alternativos, progresistas, socialdemócratas y verdaderamente liberales, que le devuelva el poder a la gente, que nos conduzca a una verdadera transformación política, sin maquillajes, que nos entregue como resultado una era de paz que nunca hemos tenido, basada en la premisa de que ningún colombiano pueda tener ventaja sobre otro ante la posibilidad de educarse, de emplearse, de progresar, de emprender una empresa, de respirar un aire descontaminado o de disfrutar de salud. Una paz real que nos devuelva la tranquilidad, la igualdad de oportunidades y la libertad para elegir y ser elegidos sin ser perseguidos. La paz grande, la paz cotidiana, la paz estable, la paz duradera, la paz completa, la paz total. Ese cambio no provendrá de quienes hoy controlan el Estado y han ido usurpando además el liderazgo de algunos movimientos y organizaciones sociales, creando discordias con el fin de sabotear la expectativa de un mejor país para todos. Quienes hoy gobiernan han demostrado con creces su alta eficacia para agudizar casi todos nuestros problemas. Se requiere que ese cambio sea liderado por un gobierno de reconstrucción nacional y un Congreso renovado bajo un programa consensuado con las organizaciones sociales, con las organizaciones feministas, con las organizaciones afro, campesinas, juveniles, con la minga indígena, con los excluidos y desposeídos y en general con los ciudadanos y ciudadanas de este país. De eso se trata el pacto histórico, liberar a Colombia de sus pocos verdugos y entregarla democráticamente a sus inmensas mayorías. Un pacto histórico que desarrolle e implemente de una vez por todas la Constitución de 1991. Partiendo de la conciencia plena de que hoy somos una gran mayoría social con sufrimientos y esperanzas comunes, surge la imperiosa necesidad de convertirnos en una poderosa mayoría política electoral capaz de derrotar las políticas de odio, de muerte y de corrupción que han impuesto los señores de la guerra, esos poderosos mercaderes que sí se aunan para que todos los negocios dependan de su arbitrio. Es por ello que hoy convocamos a la ciudadanía colombiana a que conformemos e impulsemos de manera colectiva las candidaturas al Congreso de la República para las elecciones del año 2022. Invitamos a este proyecto renovador a las ciudadanías libres, excluidas e indignadas, a lideresas y líderes sociales y ambientales, a la fuerza por la paz, a liberales socialdemócratas que han defendido el proceso de paz, a los jóvenes y a las mujeres cuya fuerza es la vanguardia de la nueva política, a activistas independientes de todas las regiones de Colombia, de todas las orientaciones sexuales, de todos los grupos étnicos y de todas las condiciones socioeconómicas. Bienvenidas y bienvenidos, quienes se sientan llamados por la historia a ser parte de estas listas de la esperanza para lograr como mínimo 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes, incluida la curul que representa a nuestros compatriotas en el exterior. Será difícil reconstruir este país sin derrotar antes a esos tenebrosos clanes familiares que han postrado a sus regiones. Si logramos esas mayorías, nos comprometemos a adelantar con urgencia las reformas estructurales que han sido aplazadas y negadas por el establecimiento. La reforma agraria,
las reformas laboral y pensional, la reforma a la educación, la reforma de la Ley 100 que nos devuelva el derecho a la salud, la reforma de la justicia, la reforma política y el impulso a un paquete legislativo ambiental que nos permita cumplir las metas de lucha contra el cambio climático pactadas en París en 2015. Cuidar el agua y proscribir de una vez por todas y para siempre la práctica del fracking y la explotación de nuestros páramos y parques naturales. Un Congreso capaz de convertir en ley una renta básica para todas las familias vulnerables de Colombia que empiece a romper la desigualdad y dinamice la economía para beneficio de todos los empresarios. Hagámoslo. Sin este pacto histórico, no podemos salvar a Colombia de su crisis. Solo debemos convencer a los electores decididos al cambio de votar el 13 de marzo de 2022 por las listas al Senado y a la Cámara de esta gran alianza por la renovación real. No aplacemos más el anhelo de cambio de quienes hoy sufren con rigor el hambre y la violencia. Lo único que debemos aplazar en estos momentos es el miedo. Vamos por esas mayorías en el Congreso. Las bancadas que hoy luchamos contra la corrupción, la injusticia social, la violencia y la desigualdad, necesitamos refuerzos. De esa manera, Margarita se une a este anuncio del pacto histórico, donde en una primera medida pues hablan sobre el Congreso de la República y la importancia de llegar unidos y avanzar en ese sentido. Armando Benedetti también dice que se compromete y se une al pacto histórico. Entre todos podemos construir un país democrático, equitativo y en paz. Y por acá Angélica Lozano se pronunció diciendo felicito a todos los partidos y movimientos de izquierda, dice ella, de Colombia que hoy se agruparon en lista única y consulta presidencial. Haremos una competencia respetuosa y sana desde la coalición distinta en que participa el Partido Verde con otros actores. Curiosamente, esta señora que habla de caudillismos y no sé qué y todo eso se la pasa diciendo, dice que el Partido Verde está en otra coalición, cuando en realidad el Partido Verde no ha tomado una decisión, sino ella y Claudia López y su sector son los que han tomado una decisión, pero en general el Partido Verde no ha tomado una decisión. Es más, van a sentarse a hablar un sector del Partido Verde con la Colombia Humana, con Petro, con el Polo, pues el sector representativo, el Polo Democrático, entre otros, para iniciar unos diálogos para buscar una coalición más amplia. Esta señora actúa como un caudillo, quedándose con el partido y acaparando la vocería del Partido Verde porque según ella representa al Partido Verde y es lo que ella diga. Esto es increíble y acusa, bueno, más que acusar, perdón la palabra, sino dice que los demás partidos son de izquierda porque ella necesita ahondar en ese discurso de extremismo, de la extrema izquierda, que allá donde Petro extrema izquierda, que el Polo, que el maíz no sé qué y obviamente la extrema derecha y ellos son el centro, los que van a salvar a este país realmente. Puras mentiras, están intentando ahondar en ese discurso y Petro responde: no hemos propuesto una lista de coalición de izquierda al Congreso, hemos propuesto una lista de coalición democrática y ciudadana para un cambio histórico del país. De esa manera pues deja callada a Angélica porque ella busca seguir con ese discursito de los extremos y no sé qué y que ellos van a salvar al país. Y Navarro Wolf habla de que van a sentarse a conversar con el Polo y con la Colombia Humana para ver a qué se puede llegar. Y Roy Barreras pues estaría cerca de aliarse con la Colombia Humana para las elecciones del 2022. Y este es el sector que representa Angélica Lozano diciendo que era una noticia falsa de que un sector del Partido Verde se va a sentar con la Colombia Humana y con el Polo a dialogar. E Inti le responde: la noticia es cierta, tan cierta como las charlas que tu sector sostiene con Fajardo, Galán de la Calle y otros. Los del Partido Verde, representados por esta tal Juanita Gobertus, Angélica y Claudia, pues hacen todo lo contrario a lo que predican y se creen caudillos y creen en mesianismos y se apoderan de las vocerías y, mejor dicho, se comportan
contrario a todo lo que se la pasan criticando, pero ellos pues tienen ese discurso vacío e insulso. Entonces así están las cosas. Margarita con su discurso del pacto histórico lanzó este pacto y buscan acaparar el Congreso de la República, tan necesario hacer eso para el 2022. Colombianos, hasta acá esta cápsula de podcast, nos escuchamos en la próxima. Adiós.